Y quisiera animar a que si hay una persona aquí que aún no está en comunión con Dios, que cree en Dios, que ha oído de Dios, que le gusta escuchar de Dios, etc., pero que aún no tiene esa comunión, que puede ver la comunión en su familia tal vez, en sus hermanos, en sus vecinos, pero él aún no tiene comunión, que no basta con ver la comunión de otros con Dios. Dios quiere tener comunión con nosotros, y es la comunión más importante que nosotros podamos tener. Es la amistad y es la fidelidad más importante que nosotros deberíamos de tener, la fidelidad a Dios. Él es el único camino. Y los versículos 6 al 14 nos hablan como ejemplo la vida de Abraham, la experiencia de vida de Abraham. Así que Pablo sabiamente usa el ejemplo de Abraham, pues todos los judíos sabían que eran hijos de Abraham, que la bendición que ellos tenían fue por la bendición que Abraham recibió y pasó a todas las familias de la tierra. Pero hasta ese entonces ellos pensaban que nada más a los judíos, no a todas las familias. Sí, ellos pensaban que a todas las familias judías de la tierra. Pero resulta que la bendición no iba a terminar ahí, en solo los judíos, sino que Dios iba a levantar un pueblo nuevo. Que esa bendición no sería solamente para cierto pueblo, sino para todos los pueblos. Por eso le dijo a Abraham: Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra. Y nosotros somos familias de la tierra. Y somos también bendecidos por la bendición que Abraham recibió. Hubo eventos en la vida de Abraham, y uno de los grandes eventos fue el llamado del padre de la fe. Fue el llamado que encontramos en el Génesis, y le voy a invitar a que vayamos a Génesis, y después de leer este capítulo 12 vamos a estar orando. Y los primeros versos del capítulo 12, que son el 1 al 4, leemos esta palabra que dice así: Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Así que la historia que nosotros conocemos en la Escritura acerca del llamado de Abraham, primeramente, y luego el papel que él juega en la familia de la fe, el lugar prominente que él juega en la familia de la fe. Ahí adelantito del capítulo 12, en el 15, verso 6, declara esta palabra: y creyó a Jehová. Abraham escuchó a Dios, escuchó la voz de Dios, escuchó lo que Dios tenía para él. Es decir, el proyecto de vida especial y personal de Abraham. Pero que al hacer esto con Abraham, no solamente sería él bendecido, sino que iba a bendecir a muchos. Hoy nosotros gozamos de esa bendición, de esa promesa. Y toda la familia de la fe, porque somos familias de la fe, tenemos mucho que ver con lo que creyó Abraham. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Por la fe fue declarado hombre justo, sin ser justo en su totalidad, porque no hay justo ni aún uno. No hay uno solo que sea totalmente justo. No hay uno solo que diga: mi justicia, mi propia justicia me salva.
La justicia que recibimos, la recibimos por la fe. La justicia que recibimos, la recibimos por gracia. Es un regalo de Dios. Y lo único que nos pide Dios es que confiemos en Él, porque así traducimos fe, confiar. Confiar mi vida a Él, confiar mi presente y mi futuro. Confiar mi corazón, mi mente, confiar en que Él tiene un proyecto, que Él tiene un plan, que Él tiene propósito y por lo tanto mi vida tiene una misión, mi vida tiene un sentido, mi vida tiene una dirección, porque he confiado en Dios, le he creído a Dios y vivo creyéndole. Ahora cuando vamos a Gálatas capítulo 3, vamos al pasaje y leemos de los versos 6 a 9, encontramos estas palabras. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Las mismas palabras de Génesis 15:6. Sabed por tanto que los que son de fe, ¿hay alguien de fe aquí? Amén. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previniendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, preveyendo para que el judío no pensara que solamente la salvación es para nosotros, solamente la bendición es para nosotros, solamente las familias judías serán bendecidas. Previniendo la Escritura esto, la Escritura dice: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Así que las palabras que hemos leído, hermanos, pueden contestar, y el mensaje de hoy nos va a contestar dos preguntas básicamente importantes. Una, ¿por qué se considera a Abraham justo? ¿Por qué se considera a Abraham? ¿Por qué la Biblia dice Abraham fue un hombre justo? ¿Por qué Abraham fue justificado, declarado justo? Y la segunda, entonces, ¿quiénes son los hijos de Abraham? ¿Quiénes son los hijos de Abraham? ¿Nos incluye a nosotros? Como hijos de Abraham, como hijos de la promesa. Así que cuando vemos la experiencia de vida de Abraham, cuando vemos lo que Dios hizo en su vida y cómo él le creyó a Dios, y él salió de la tierra donde vivía, donde estaba tan cómodo, donde humanamente, económicamente, socialmente era próspero, salió sin saber a dónde iba, pero sabía que iba donde Dios le bendeciría, y a partir de él bendeciría a muchos. Así que el argumento de Abraham en este pasaje del versículo 6 que leímos en adelante hasta el versículo 14 está declarando la experiencia de él, que la fe es el único camino a Dios. La fe es el único camino a tener comunión con Dios. Podemos hoy vivir en comunión con Dios a través del camino amplio que Él abrió a través de Cristo, de su cuerpo y de su sangre. Podemos hoy gozar de comunión estrecha con Dios, porque Dios a través de su Hijo derribó la barrera, la pared, las cosas que estaban en nuestra contra, todos los delitos, todas las acusaciones válidas, ciertas, que estaban en nuestra contra, fueron quitadas, fueron cumplidas en la vida de Cristo. Él pagó por nosotros. Entonces ya no podemos ser juzgados porque alguien fue juzgado. No tenemos que pagar lo que ya se pagó. Somos ahora pues por la fe declarados justos delante de Dios. Y ahora tenemos la posibilidad, porque recibimos de su Espíritu, de la misma presencia de Dios, de las personas que hemos sido justificadas, comportarnos lo más justos posibles cada día, por el mismo poder de Dios.
Así que el argumento de Pablo a los que estaban tergiversando la Escritura, a los que estaban tratando de que los hermanos de Galacia volvieran a la esclavitud de la cual ya Cristo les había hecho libres, con una serie de cosas, con una serie de argumentos que declaraban que ellos, para poder confiar de verdad y para poder honrar a Dios y para poder estar en comunión con Dios, tenían que cumplir una serie de cosas y de verdad querían la vida de Dios. Entre ellos, la circuncisión, guardar los días de reposo, las lunas nuevas, las fiestas, etcétera, etcétera, etcétera. Así que viene el argumento de Pablo como ejemplo de Abraham, el padre de Israel, que fue declarado justo por causa de su fe. No por causa de que él era perfecto y por causa de que él había hecho bien todo, había cumplido toda palabra. No lo había hecho, pero él creyó a Dios. Y así llegamos nosotros, con muchas imperfecciones y con muchos pecados, y escuchamos el Evangelio. Algunos lo escuchamos muchas veces. Yo personalmente lo escuché como 2 años, o más. No más, 4 años, tal vez 5 años, hasta que confié. Hasta que confié en lo que había escuchado por ese tiempo. Creí en Dios y yo sé que fui justificado por Él. Y cada uno, si está en Cristo, tiene una historia de cómo fue declarado justo delante de Dios por causa de lo mismo, de la fe, porque no hay 2 caminos ni 3 caminos, no hay más caminos, no hay una manera de tener comunión con Dios y tener permanente comunión con Dios en un tiempo de la historia humana y en otro tiempo otra y en otro tiempo otra. No hay varias maneras ni varios caminos, hay un solo camino y ese es Cristo. Así que la fe de Abraham vino mucho antes que la ley de Moisés fuese dada. Nos dice Gálatas 3:17, ahí adelante: esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. ¿Cuántos años después vino la ley? 430 años después de que Abraham fue declarado por la fe justo. Así que vemos aquí que Pablo está demostrando que los gentiles son parte de la herencia de Abraham. Nosotros hoy aquí todos gentiles, no sé si hay un judío de nacimiento. Algunos somos judíos de práctica, ¿verdad? Pero de nacimiento no. Somos parte de la herencia de Abraham, parte del linaje del mismo padre del pueblo israelita. Y usted puede leer un pasaje amplio en su casa, y esto súmelo a leer Gálatas 4, pero ahí en Romanos 4, 1 al 25, ahí nos damos cuenta que también nosotros somos parte por la fe del padre del pueblo israelita. Así que el argumento de Pablo fue un argumento que difícilmente o imposiblemente los judaizantes podían negar. Cuando les habla y le da como testimonio y ejemplo la vida de Abraham, entonces ellos no pueden negarlo. Está escrito, está dicho, la escritura no miente. Ellos están siguiendo esa ley, y en la misma ley está escrito que nosotros hemos sido bendecidos por creer a través de nuestro Padre que creyó también. Así que quien declaró a Abraham justo no fueron sus actos, quien declaró a Abraham justo fue Dios mismo. Y con nosotros pasa exactamente igual. No son nuestros actos los que nos declaran justos, porque nuestros actos nos declaran injustos. Es Dios.
Dios le prometió a Abraham: te voy a dar un hijo, y tu familia será grande. Génesis capítulo 15, versículo 5. De ti haré una gran descendencia, como las estrellas del cielo. Y usted y yo somos una de esas estrellas del cielo. Usted está, su nombre con grandes letras en el libro de la vida, como las estrellas del cielo. Así que más tarde, mucho después, en Génesis 17, se nos relata que fue circuncidado, no para, sino por. Fue circuncidado como una señal de que él creyó a Dios. No fue para que así creyera en Dios, sino porque creyó en Dios. Lo encontramos en Génesis 17. Ahí viene el relato de la circuncisión de Abraham, que era uno de los argumentos y era una de las cosas que los judaizantes estaban enseñando a que tenían que guardar forzosamente los que decían confiar en Dios. Así que la circuncisión, por lo tanto, fue una simple señal o un sello de la justicia que Abraham había obtenido por tener fe. Por tener fe mientras él aún no había circuncidado, él ya era un hombre viejo. Así que el argumento de Pablo es que Abraham es el padre de todo el que cree. Y usted y yo creemos, ¿no es así? De todo el que cree, sea circuncidado o no sea circuncidado, sea de ascendencia judía o no, es el padre de todos los que creemos. Así que lo dice en Gálatas 3:7: saber por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Así que los que no son de fe, no importa de qué país hayan nacido, no importa si hablan griego, hebreo, arameo, no importa si son judíos de nacimiento, si no han creído, no son hijos de Abraham, espiritualmente hablando. Así que más claro no se podía hacer cuando escribió a la iglesia de Roma. Vayamos, sin dejar Gálatas 3, pero vayamos a Romanos 2:28, un poquito atrás. Y cuando él escribe a los hermanos de Roma, en el capítulo 2, al inicio de esta carta, le dice estas palabras en el 28 y el 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, el que tiene fe, el que cree en la promesa. Y la circuncisión es la del corazón, cuando Dios pone una señal, un pacto en el corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios viene. ¿Más claro? Ni el agua de cebada, ¿verdad? Vemos pues, hermanos, que en nuestro tiempo la iglesia es el nuevo pueblo de Dios, es el nuevo Israel, es la iglesia, ese gran contingente completo de los descendientes de Abraham. Eso sí, le pido que no le llame a la embajada de Israel y diga: deme pasaporte, que soy judío. Esa es otra cosa. No es en la carne, es en el corazón. Las promesas de Dios son cumplidas porque Él prometió bendiciones, ¿verdad? ¿Y cómo se van a cumplir esas promesas en mí? ¿Cómo voy a estar recibiendo esas promesas de Dios? Pues simplemente profesando que Jesús es el Señor por la fe.
profesando y confesando que Él es el Señor, mi Señor. Abraham lo hizo. Abraham creyó. El padre del antiguo Israel creyó. Y lo que creyó Abraham, y lo que creyeron los de Galacia, y lo que creyó Pablo, era la misma fe que Jesús proclamaba y que Jesús inspira. Es la misma fe que Pablo en su debido tiempo les enseñó a los hermanos de Galacia, y que ahora estaban tratando de argumentar que no era el verdadero evangelio, los judaizantes y los falsos maestros. Así que aquí está demostrándoles a los judaizantes y a los que estaban en contra del verdadero evangelio, versículo 9, lea conmigo el capítulo 3, estaba demostrando que Abraham simple y sencillamente era un creyente. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Con el creyente Abraham. Porque eso era lo especial de Abraham. Que cuando oyó a Dios, creyó en Él. Que cuando oímos a Dios, confiamos en Él. Y los que quieren usar otro camino para agradar a Dios, los que quieren tener otro camino para la vida, los que quieren tomar el nuevo camino que los judaizantes estaban proponiéndoles a los hermanos de Galacia, volviendo a la esclavitud, nos encontramos que ahora están en un peligro muy grave, en una dificultad muy grande, en un riesgo en su vida personal y diaria. ¿Qué sucede con aquellos que insisten en que pueden llegar a ser personas justas por guardar ciertos preceptos, por tener ciertas prácticas? Y no es que no tengamos que vivir de cierta manera como Dios manda, como decimos, porque Dios es muy claro cómo es la vida de una persona, pero también es muy claro en que no debemos de perseguir la letra, sino que tenemos que cumplir por el Espíritu, porque confiamos en Dios. ¿Qué sucede con aquellos que hoy en día todavía tal vez no se circuncidan ni ordenan circuncidarse, pero creen que de otra manera van a agradar a Dios y van a cumplir lo que Dios quiere y van a ganarse la justificación que no se gana ni se merece, sino se recibe por la fe? Es un regalo de Dios. Todavía en los púlpitos evangélicos se enseña que nosotros tenemos que hacer una parte para ganarnos cierta bendición especial de Dios. Pero si leyéramos el capítulo 27 de Deuteronomio, que no tiene muchos versículos, creo que tiene menos, tal vez 25, vean lo que dice, no vamos a leerlo, pero veamos cuántos versículos tiene, no son muchos. Deuteronomio 27, ¿cuántos son, hermano? Usted que lee, abre pronto y cuenta. 26. En 26 versículos de Deuteronomio 27, si usted lee los últimos versos, que son los versos, aquí le voy a decir, a partir del versículo 15, del 15 al 26, 12 versos. Todos los versos empiezan con la misma hermosa palabra. Todos. 12 veces empiezan 12 versos de tan solo 26. Empiezan diciendo: maldito, 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 maldito el hombre. Eso es lo que espera una persona que cree que tiene un plan B para llegar a Dios, que solamente se está quedando bajo maldición. Maldito. Así que argumenta Pablo que si una persona basa su salvación en guardar la ley,
Hay una sola palabra que lo identifica: maldito. Maldito. Maldito toda persona que cree que puede ganarse el cielo y la vida eterna, o que se lo puede merecer y rechaza el regalo, rechaza el creer, rechaza confiar en Dios y confía en lo que Él puede hacer. Entonces no hay ninguna excepción. Pablo les enseña a los hermanos que es un error creer lo que estos falsos maestros están enseñando como el camino y la salvación. Pablo les está advirtiendo el peligro en que se encuentran al tratar de encontrar la justificación en guardar la ley. Porque por las obras de la ley, dice Romanos, ningún hombre será justificado. Entonces lo único que experimenta una persona que cree que puede lograr esto es la maldición de Dios, porque ninguna persona puede cumplir toda la ley. Ninguna persona. Así que vemos un cuadro terrible, un cuadro pésimo del dilema del hombre, del dilema humano, porque la ley requiere obediencia perfecta, obediencia total, para estar bien con Dios. ¿Y quién en este lugar y fuera de este lugar puede decir: yo tengo obediencia total a Dios sostenida desde que nací? Creo que en obediencia total no podemos ni mantenernos un solo día. Ninguna persona, pues, jamás ha cumplido ni va a cumplir esta exigencia. Así que nos encontramos ante este dilema con una sola solución. No dos, no tres. Una sola solución. Cristo ha llevado el castigo de nuestro fracaso. Porque todo hombre ha fracasado al no cumplir la ley de Dios. Todos hemos fracasado. Pero Cristo tomó sobre Él el castigo de nuestro fracaso. Porque la paga del pecado es la muerte. Así que Él tomó el castigo de nuestro fracaso. Declara pues Pablo en el versículo 13, lea conmigo: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Esto era algo que no podía admitir, no podía creer, no podía recibir esta verdad el judío. Por eso no creía que... ¿Saben por qué no creían que Cristo era el Mesías? Porque entonces Él fue puesto en maldición, Él fue colgado en un madero, Él fue colgado en una cruz. ¿Cómo es que nuestro Mesías, nuestro Salvador, puede ser maldito? Debe de haber un error, debe de venir otro, porque Él no es. Él no es, porque Él murió en una cruz. Así que los antiguos judíos, los antiguos israelitas, encontraron muy difícil considerar que Él era el Mesías, que Él era el ungido prometido. Muy difícil. Porque entonces tenían que aceptar que Él sería maldito por Dios por causa de nosotros. Y así fue. Fue hecho por nosotros maldición. Y ahí derramó su sangre y entregó su vida. Él tomó nuestro lugar en esa maldición. Mi maldición fue puesta sobre Él. Mi fracaso en cumplir la ley de Dios fue sobre Él. Por eso, y solo por eso, los gentiles, nosotros, que no somos judíos de nacimiento, pero sí
bendecidos por la fe. Nosotros los no judíos, los gentiles, también somos parte del pueblo de Dios. Y también recibimos el Espíritu Santo por la fe. Dice el verso 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Esa es la gracia de Dios sobre nuestras vidas, hermanos y amigos. Esa es la gracia de Dios sobre nosotros. Jesús tomó nuestro pecado sobre Él, sobre sí mismo, e hizo lo que nosotros no podíamos hacer. No podíamos hacer. Hoy, por la fe, estamos perdonados y nos gozamos. Miren qué mezcla tan rara. Y nos gozamos avergonzados. Y nos gozamos avergonzados en el triunfo glorioso de Jesús. Pero cuando veo a Cristo en la cruz, me avergüenzo y me gozo. Y en esta combinación extraña, lo único que puede surgir es un corazón agradecido, contrito y humillado. En esa combinación, porque si solo hay gozo, y no me doy cuenta de la magnitud de mi falta, y si solo hay vergüenza y no veo lo gozoso que es haber sido perdonado por Cristo Jesús, no hay un equilibrio saludable. La salvación transita por un solo camino. Uno. Hay un solo camino en la salvación o a la salvación. No corre por dos o más posibilidades. No hay un camino para el judío y otro camino para el gentil. No hay. Todo aquel que quiera ser parte del pueblo de Dios y por lo tanto estar bajo la bendición de su promesa, será y puede ser un descendiente verdadero de Abraham, porque no es judío el que nace judío, sino el que cree. Y tiene que hacer lo mismo, judío o no judío, confiar en Cristo Jesús por la fe. Confiar en Cristo Jesús por la fe. Concluimos con estas preguntas, ponte de pie. Preguntas para ti. Porque tal vez nos preguntemos, bueno, ¿y las buenas obras qué pasan? Cierra tus ojos para orar. Ya no necesito hacer nada para salvarte, no. No. Es como los que estamos casados. No tenemos que hacer nada para estar casados. Ya estamos casados. El amor y el bien mutuo que en el matrimonio se hace o se da es porque estamos casados. Tenemos libertad para amarnos, que no teníamos sin estar casados. Ahora sí la tenemos. ¿Sabe? Muchas cosas que se hacen en el matrimonio sin estar casados es pecado. Y estando casados cambia. Es estar bajo bendición. Amén. Quiero preguntarte, hermano, si la salvación es por gracia, y lo es, y no por obras, ¿acaso las buenas obras se hacen en vano? ¿Cuál es el papel de las buenas obras en nuestra vida?
¿Cuál es el valor de guardar el mandamiento de Dios? Que no son 10, sino algunas decenas. ¿Cuál es el valor? ¿Qué es el papel de las buenas obras en la vida diaria? Que las buenas obras que el creyente por la fe practica porque ya Dios las preparó de antemano, dice la Escritura, para que en ellas anden. Y no solamente las preparó, sino que también lo capacita para que las pueda realizar. Las buenas obras son el resultado de ser salvos, no la causa. Las buenas obras no nos salvan. Las buenas obras vienen después de ser salvos. Y lo único que podemos hacer es agradecer con nuestra vida el haber sido justificados por Él. Yo quiero invitarte, si hay alguien aquí que aún no cree en Jesús, que aún no confía su vida a Él, que lo haga. Que lo haga. Porque Dios quiere tener comunión contigo. Y como estamos ahora, no podemos tener comunión. Él nos da de su Espíritu. Y para que podamos vivir libremente, tenemos que ser declarados justos, inocentes de culpa. Y eso Él lo hace en aquel que cree, que confía en Él. Dios Santo, te damos gracias por tu perfecto plan, por tus propósitos. Te damos gracias, Señor, porque en ti somos bendecidos. En Abraham fuimos bendecidos, en esa promesa. En Cristo fuimos bendecidos. Al cumplir, Señor, con todas tus exigencias, ahora nosotros, Señor, podemos ser declarados justos delante de ti. Sabemos que no hay ninguna cosa que podamos hacer para justificarnos. No hay ninguna cosa que podamos hacer para ganarnos el cielo. Para ganarnos, Señor, tu aceptación. No hay ninguna cosa que podamos hacer para merecer algo que estamos imposibilitados de merecer. Lo único que tú nos pides, Señor, es poner nuestra vida, presente y futuro, en tus manos. Confiar totalmente nuestra vida a ti. Reconocer, Señor, que hemos confiado en otras cosas, dejar de hacerlo y solamente confiar en ti. Sigue, Señor, hablándonos en tu palabra para que creamos. Aquel que aún no te conoce, manifiéstate, Señor, a Él y haz morada en Él. Porque solo haciendo morada en el hombre cambia. Porque ahora tenemos vida, la vida de Cristo. Gracias, Señor, por salvarnos. Gracias, Señor, por rescatarnos. Gracias, Señor, por darnos a conocer que nuestra salvación fue costosa. Y que, Señor, hemos de cuidar nuestra salvación. No porque la hemos de perder, sino porque tiene un gran valor, con temor y temblor. Te lo rogamos, Dios Santo, en el nombre de Jesús.